सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। चलो Vamos, la cuarta sería pues la fe, ¿no? Pues dice que cuando hay fe en el futuro, pues hay fuerza en el presente, ¿no? Cuando uno está convencido de que puede lograr algo, pues siempre está más animado, está más motivado, tiene más energía. Y un poco sería este el cuarto punto, ¿no? No sé si habéis visto una película que se llama Tú puedes sanar tu vida. ¿La habéis visto? ¿Sí? El libro. Pues ahí han hecho una película y bueno, hay unas escenas y he cortado justo una escena de ella, ¿no? Donde le preguntan a uno qué puede hacer pues para poder conseguir cosas, ¿no? Y yo creo que no lo dice así, pero es un poco también lo que dice el libro de la atracción, ¿no? Es pues cuando quieres conseguir algo tienes que sentirlo como que ya lo tienes, ¿no? Y lo expresa muy bien en un par de minutos esta sensación, ¿no? Tener fe en que ya has conseguido. Cuando dejé el mundo de la empresa, a principios de los 90, me fui a las mesetas desérticas del norte de Nuevo México, donde vivo hoy en día, una hermosa parte del mundo. En ese entonces se registró una de las peores sequías de la historia en el sudoeste desértico de Estados Unidos. Un amigo nativo me llamó un día y me dijo: Greg, ¿te gustaría reunirte conmigo en un lugar? Me encanta cómo lo dijo. El lugar donde la piel entre los mundos es muy delgada para rogar porque llueva. No tuvo que pedírmelo dos veces, así que quedamos en un sitio concreto y atravesamos a pie 55.000 hectáreas entre las más bellas salvias del desierto. Llegamos a un círculo de piedra que llevaba allí tanto tiempo que él ni siquiera sabía quién lo había creado. Yo no estaba preparado para lo que vi, pues David, mi amigo, se quitó sus botas de trabajo, colocó los pies descalzos dentro del círculo y cerró los ojos. Lo primero que hizo fue honrar a sus antepasados. Dijo literalmente: todos mis antepasados están conmigo ahora, están conmigo ahora. Unos 20 segundos después me miró y dijo: tengo hambre, ¿te apetece comer algo? Yo le contesté: claro, pero creía que ibas a rezar para que lloviera. Sin dejar de mirarme dijo: no, si rezara para que lloviera, la lluvia nunca llegaría. Porque en el momento en que rezamos para pedir algo, damos a entender que ese algo no existe en este momento, y quizá afianzamos precisamente la situación que pretendíamos cambiar. Entonces le pregunté: si no has rogado para que llueva durante esos 20 segundos, ¿qué es lo que has hecho? Me dijo: al cerrar los ojos, he experimentado la sensación de estar de pie, descalzo, en el barro de nuestra aldea, un barro que está ahí porque ha llovido mucho. Y después dijo: he percibido el olor de las gotas de lluvia que resbalan por las paredes de barro de nuestra aldea.
Y he percibido lo que se siente al correr a través de los campos llenos de unas plantas de maíz muy altas gracias a la lluvia. He expresado mi gratitud y mi reconocimiento por la lluvia que ya ha caído. Pues un poco eso, ¿no? Y un poco pues dicen eso, que todo lo que vivamente imaginamos, ardientemente deseamos y sinceramente creemos y emprendemos con esos entusiasmos, pues finalmente sucederá. Seguimos para adelante. El quinto paso sería la gratitud, ¿no? El dar las gracias y el valorar lo que tienes, ¿no? El estar contento y satisfecho como estás ahora. Hay también un cuento que cuentan de esto, que es de un paracaidista, ¿no? Dicen que un paracaidista que había estado pues, en la guerra del Vietnam estaba pues, muy satisfecho pues, de todos los logros que había conseguido como militar. Y un día se fue a un café y le estaba sirviendo un camarero y le dice: usted es el señor Simpson, ¿no? Y le dice: sí. Dice: ¿usted cómo lo sabe? Dice: mire, yo soy el que todas las noches hacía su paracaídas. Y le dice: sí. Dice: sí, nosotros todas las noches teníamos que coger los paracaídas y plegarlos muy bien, pero claro, cualquier error en el pliegue de los paracaídas podía hacer que se enganchara los hilos con la tela y no se abriera bien, ¿no? Y el día ese, el militar se dio cuenta de que era importante lo que él hacía de saltar, pero que también era muy importante toda la gente que tenía por detrás y él no se daba ni cuenta. Él no conocía a los que empaquetaban los paracaídas y sin embargo su vida siempre había dependido de lo bien que hicieran su trabajo, ¿no? Nosotros estamos aquí hoy, estamos calentitos, tenemos luz, tenemos la barriga llena, tenemos ropa y hay un montón de gente que ha tenido que trabajar en esa cadena para que podamos estar aquí, ¿no? Han estado pues, desde nuestros familiares, nuestros padres, nuestros antepasados, poder pues, procurarnos el nivel de vida que tenemos ahora, ¿verdad? O sea, es una pasada que la sociedad pues, nos ponga aquí, porque nos vamos a cualquier país de África o donde sea y no hay todo esto, ¿no? Y no es tan evidente, o sea, nosotros lo damos como es que tiene que ser así, pero ha habido ahí, hay mucha energía ahí puesta, hay mucho esfuerzo de mucha gente. Yo creo que es bueno por estar agradecido por todo lo que uno tiene, aunque a veces nos cueste de ver, ¿no? Vale, pasamos. Bueno, el sexto paso sería la profesionalidad, ¿no? Tratar de hacer bien las cosas que uno hace, tratar el trabajo que uno hace en este momento que sea el más importante que haya, aunque parece que no vale para nada o aunque parece que nadie se da cuenta, pues poner todo el empeño en cada momento del presente, ¿no? El chiste que hay aquí un poco, él dice que para un ingeniero civil no hay tal cosa como un pequeño error. Fijaros que el puente han empezado por un lado y por otro y al final lo casa, ¿no? Entonces, un pequeño error que puede suponer, pues que no funcione algo, ¿no? Que no valga para nada, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Tratar de las cosas que hagamos, aunque sean pequeñas, aunque sea, pues yo que sé, por limpiar la casa o hacer la comida, por hacerlo con cariño, hacerlo con dedicación. El otro día leía un trocito del libro El poder de la hora y decía, bueno, cuando todos compartimos, digamos que una misión que es la misma para todos los seres humanos y es hacer lo que haces en este momento bien. Luego tenemos otras misiones secundarias para que cada uno tenemos dones, ¿no? Pero la misión primaria es lo que haces cada momento. Dice, si yo me levanto a coger el listín telefónico, cuando me estoy levantando, mi misión primaria es levantarme, no coger el listín, sino hacer el acto que estoy haciendo de levantarme. Y cuando estoy caminando, no estoy con el listín en la cabeza, sino que estoy al 100% pensando en cada paso que doy, ¿no? De estar presente en lo que uno hace, ¿no? Aquí tengo algunos ejemplos, vamos a ver algunos, si queréis, pues de gente que trata de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Algunas son pues un poco exageradas, os voy a poner una de broma pues para despertar un poco, que es por eso, gente, a ver,
que le da todo, ¿no? Aquí hay un chaval pues porque por ejemplo este le dio a hacer con las bolitas de ping-pong, ¿no? Otro paso sería el generar valor añadido, ¿no? Tratar de, en aquellos pasos que hacemos, en aquellas acciones que hacemos, pues el crear algo nuevo, ¿no? Crear algo que genere más de lo que existía antes, ¿no? Y una receta fundamental yo creo que es tratar de ayudar a los demás a que triunfen, ¿no? Muchas veces pues la gente dice, no, es que si hago esto se va a beneficiar no sé quién. Pues eso no está mal. O sea que, y una de las cosas que siempre he pensado cuando he ido a trabajar en empresas y donde estoy trabajando ahora es, yo estoy encantado de que mi jefe gane dinero conmigo, porque el día que mi jefe pierda dinero conmigo me despedirá, no valdré para nada. Yo estoy encantado de que él saque provecho de tenerme a mí. Nosotros, cuando las empresas vienen a contratar universitarios, eso es lo primero que tiene en la cabeza. La gente no lo ve, pero es eso, es decir, si yo contrato a esta persona, ¿me va a generar más dinero que me cuesta? ¿O me va a costar lo mismo que me genera? ¿O me va a costar más de lo que me genera? Esa es la pregunta que se hace. Muchas empresas cogen estudiantes en práctica, ¿no? Dicen, bueno, como cuesta poco y tal, bueno, porque esté un par de meses y tal, y luego que se vaya. Y lo que pasa en muchas ocasiones es que el estudiante pues, es una persona que se dedica, que se esfuerza, que tiene ilusión y que a lo mejor le aporta algo diferente que el empresario no sabía o no conocía y le genera un valor. Y entonces dicen, has acabado las prácticas, pero no quiero que se vaya, quiero que se quede. Y los contratan. ¿Por qué? No es porque sea más guapo o más feo, es porque le está generando un valor añadido, ¿no? Y de eso se trata al final, ¿no? Que no nos importe que los demás se beneficien, ¿no? Si, yo qué sé, si leemos algo en el periódico o donde sea y conocemos a alguien que se puede beneficiar de esa noticia o lo que sea, pues mira, llamarlo, mira, ha salido esto que tú estabas buscando, ¿no? Y eso la gente lo agradece mucho, ¿no? Cuando haces algo, pero además desinteresadamente, sin esperar, que te he llamado para decirte esto para que tú luego me hagas no sé qué, ¿no? O sea, pues cuando uno le hace, pues intentar ayudar a los demás. Y al final sabes que lo que siembras, recoges, ¿no? Eso es una ley. Había otro cuento que también me gustó mucho, y es el cuento de un agricultor. Este agricultor vivía en un sitio donde se plantaba trigo, ¿no? Todos los años, bueno, llegó un extranjero, una persona que no era de allí, y estuvo en su casa y vio lo que hacía, ¿no? Y este agricultor cogía y todos los años de la cosecha que tenía seleccionaba las mejores simientes y entonces se guardaban unas pocas para él y el resto de las simientes las repartía entre sus vecinos, ¿no? Y el extranjero dijo, pero tú estás loco, o sea, ¿qué haces? ¿Estás haciendo un esfuerzo de separar las mejores simientes y luego las repartes por los vecinos? O sea, ¿eso qué te aporta? O sea, tú estás tonto, ¿no? Y aquel le decía, mira, la naturaleza, el viento, las abejas, ellos no conocen de fronteras ni de límites. Si yo planto trigo bueno y mis vecinos plantan el trigo de mala calidad, al final el polen es arrastrado y mezclado por todos los campos y mi trigo se va a hacer peor. Entonces cuando yo les estoy dando a los demás, finalmente también me estoy beneficiando yo, ¿no? O sea, es un poco una visión un poco más holística, ¿no? Más grande. Cuando los demás ganan, yo también gano, ¿no? Y es interesante. Decía Saint-Exupéry que si quieres construir un barco no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo, sino que primero has de educar en los hombres el hilo por el mano, el objetivo, la emoción, ¿no? Aquello que vamos a conseguir al final. No sé si conocéis